Yo dije: "Cualquiera menos la gran ramera". Sí, así le pero tengo que descubrir cuál es. Entonces, por eso comencé a mirar otras. La Bautista no encontré nada, pues, que yo dijera: "Realmente aquí puedo encontrar la verdad completa", no. Luego fui a otra, de corte wesleyano. Una amiga me invitó, muy queridos, la iglesia era en la sala de la casa, eh, pero el pastor se vestía como sacerdote católico, con vestimentas y todo. Era como una especie de pseudomisa donde nos parábamos alrededor del pan, orábamos todo, pero tampoco me gustó porque yo dije, esto es hasta una burla con los católicos, porque esto ni es católico ni es evangélico, ¿sí? Pues yo diciendo, bueno, evangélico es el pastor que para con su saco y corbata y católico el que utiliza sus atavíos sacerdotales. Pero pues en este caso era un revuelto de las dos cosas. Yo dije, no, esto no es ni chicha ni limonada, no, yo aquí me voy. Y comencé a buscar y buscar durante 2 años en varias denominaciones protestantes. Un amigo me invitó a los judíos mesiánicos, pero cuando yo estaba en Bogotá, en la iglesia Tabernáculo de la Fe, resulta que unos amigos que eran hijos de un embajador o ex embajador, resultaron invitándome a una reunión donde estaban reclutando personas con rasgos similares a los judíos para que aprendieran hebreo y que se infiltraran, ¿sí? En medio de la gente que vive en Israel para que un buen día comenzaran a salir diciendo que son judíos, que se les reveló el Mesías y así acelerar la conversión de los judíos a Cristo y acelerar la segunda venida de Cristo. Esa se llamaba la misión 2020, que en Latinoamérica uno de sus directores fue Gigi Ávila y otros personajes más. Sí, habían bautistas y Era una habían farsa, era sí, unas mentiras, era eso. sí. Entonces nos estaban reclutando, pues yo como tengo cara de indígena y no de judío, entonces no me reclutaron. Pero yo fui a las reuniones y la idea era esa, entrenarlos, enseñarles hebreo, ponerlos a vivir en Israel y que luego salían a predicar diciendo que Cristo era el Mesías y así acelerar la segunda venida de Cristo. Ese era el plan. Entonces, cuando me invitan muchos años después a una iglesia judío-mesiánica, recuerdo que después de un par de años yo le pregunté a mis amigos qué había pasado con esa misión y me contaron que había sido un fracaso, pues porque pues igual somos latinos, no sabemos hebreo, eh, lo- enseñarle a un judío judaísmo y decirle que eso es cristianismo, pues es como difícil, ¿sí? Entonces, pues la gente no les creyó, muchos regresaron aburridos a sus tierras, pero ya no regresaron a sus denominaciones, sino que regresaron a montar sus propias quejal, o sea, las sendas antiguas, todas esas Ah, iglesias mesiánicas, sí, 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 ¿ya? sí, sí. Y entonces los pastores que se fueron allá regresaron convertidos en rabinos, bueno, en Iban a sí, convertir y volvieron convertidos. convertidos ellos, ¿sí? Con su hebrañol, porque pues hebreo nunca aprendieron bien. Pues dije, no, pues es que esto sí yo conocí desde que lo fabricaron. Entonces, y sé en qué terminó, pues yo sé que meterme ahí sería meterme en un lugar falso, que es Es, fabricado, es evidentemente. una locura, yo veo un montón de latinos, viste, que tienen rasgos de latino. A ver, hoy es Sí, políticamente incorrecto hablar de esta manera, ¿no? Pero los latinos tenemos rasgos de latino y te cruzaba un montón de gente, shalom, y vos decís, campeón, ¿por qué no me decís buen día? No, shalom. O si sí, no, sí, cuando se refieren a Jesús, Yeshua Hamashiach.
Y vos decís, pero campeón, decime Jesús el Mesías, ¿por qué me hablas de esa manera? Es cierto, la falta de identidad que hay en cierto sector del mundo evangélico que se inclina a toda esta atracción que genera el simbolismo y la antigüedad del judaísmo es impresionante, hermano. Claro. Además, también había un propósito para variar contra la Iglesia Católica al fundar los judíos mesiánicos. Pues como muchos reconocían que la Iglesia Católica para ellos era la denominación cristiana más antigua, pues inventaban los judíos mesiánicos, pues qué más antiguo que un judío. Entonces Claro. también era inventar y demostrar que había cristianos judíos más antiguos que los católicos. Una completa locura. Y pues hoy en día ya vemos en qué terminó eso, ¿no? Mm. Pues personas Sí, 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 con, sí, 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 sí. con Y cara de todo menos de judíos diciendo Yeshua, además que ni siquiera saben cómo decirle porque uno le dicen Joshua, otros Yashua, otros es cierto, Yeshua. esto capaz que muchos de ustedes no lo saben, pero hay dentro de ese movimiento de raíces hebreas, se le dice, que es judaísmo nada más, ¿no? Judaizantes son. Hay dos grandes grupos que tienen una fuerte disputa. Bueno, ¿cuál es el nombre de Jesús? ¿Es Yeshua o Yoshua? Esa es la gran discusión, ¿no? ¿Es Yoshua o Yeshua? Y ahí, O claro. también hay una tercera que habla de Yahshua, porque como es Yahvé, ya, entonces Yahshua. Claro, sí, 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 es cierto, es cierto. Entonces, hay toda una cuestión porque, claro, ellos te dicen el nombre es muy importante porque él no se llamaba Jesús, se llamaba como su nombre en arameo te lo indica, ¿no? Entonces vos cuando de repente le pedís algo, eso es lo que te dicen ellos, literal, no lo estoy exagerando, te dice, vos cuando le pedís algo a Dios en el nombre de Jesús, Dios escucha tu oración, pero al decir en el nombre de Jesús, Dios no identifica a nadie con ese nombre Jesús. Vos tenés que pedirlo en el nombre en arameo como lo tuvo Jesús, porque ahí ese es el nombre que ha sido dado y el nombre que Dios Padre reconoce para poder corresponder con tus oraciones. Es terrible esto, hermano. Sí, de hecho, enseñan que Jesús en hebreo es aquí hay caballo, o he aquí caballo. Sí, sí, Jesús hay varias. caballo. También está la hipótesis de Isis. Ah, bueno, esa no la he escuchado. Hay una relación entre el nombre de Isis y ¿Y Jesús. Jesús? Ah, Sí, 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 hay varias pues, hipótesis. sí, pero bueno, esa sobre he aquí caballo, dicen, no, pues es que Jesús, pero si uno también le da por dividir Yeshua, ¿sí? Shua en hebreo es gritos de dolor, gritos de angustia. Entonces, si decimos que Jesús está mal dicho porque en hebreo significa he aquí caballo, pues si dividimos la palabra en hebreo, también Yeshua significa he aquí gritos de angustia. Mm, Entonces, pues tampoco, bueno, ahí tienen sus cuentos como buen movimiento nuevo para justificar su existencia y sus doctrinas. Entonces, pues yo habiendo conocido el trasfondo de todos estos movimientos, pues obviamente no me iba a meter ahí, porque mi objetivo era estar en la iglesia que Cristo fundó, porque claro. siempre me enseñaron, uno no puede jugar con su salvación. Y pues para no jugar con mi salvación tenía que estar en el lugar correcto. Durante 2 años estuve buscando varias, pero muchísimas denominaciones protestantes y a todas les encontraba alguna falla doctrinal, algún problema. Yo miraba en YouTube y solo encontraba pastores acusando a otros pastores de ser de falsa doctrina, de ser falsos pastores, pero como que ninguno definía nada. Esto me llevó a mí a una angustia existencial. Hasta me mundanicé un poco, realmente me alejé un poco de Dios después de esa frustración de 2 años buscando en denominaciones protestantes sin encontrar la iglesia de Cristo. Yo he dicho varias veces que yo me sentía como si estuviera en medio de un bosque, de esos bien tupidos que uno solo veía árboles y árboles y árboles, y para donde uno coja solo encuentra árboles, y todas esas árboles son denominaciones. No encontraba ningún camino.
y a mí eso me angustió, me dio mucha tristeza. Eh, yo por esa época, bueno, ya había pasado un cierto tiempo, yo ya no trabajaba como docente, sino como asesor político de un diputado aquí del Valle del Cauca. En las elecciones él perdió, entonces se me había acabado el trabajo, pero No pegabas una, Rodri. exacto. Aquí decimos, perdón la expresión, cagado y el agua lejos. Así estaba yo. Entonces, pero afortunadamente, pues yo militaba en la izquierda. En ese momento perdió el diputado que era mi jefe, pero había ganado un alcalde en Bogotá que era parte, pues, de nuestro, no de nuestro movimiento de izquierda, pero nuestra tendencia y teníamos alianza, que es el actual presidente Gustavo Petro. En ese momento él se convirtió en alcalde de Bogotá. Entonces me dijeron, si quiere irse a Bogotá, vaya a Bogotá y allá pues le damos trabajo. Entonces pues yo me fui aprovechando que mi mamá vivía en Bogotá y dije, pues sí, estoy con ella. Entonces me vine, pues vivía aparte en una habitación, pero todos los fines de semana iba y visitaba a mi mamá y la acompañaba a misa, pero yo me quedaba afuera. O sea, yo dejaba que ella entrara y mientras yo me quedaba afuera, yo decía, Señor, ¿y ahora cuál es el camino? ¿Dónde debo coger? ¿O es que tú al fin, o tu iglesia se acabó? ¿Qué sucedió acá? Yo estaba muy deprimido y mi mamá insistiéndome, insistiéndome, pues porque ya había sabido de lo del DVD de Casanova. Entonces yo le dije un buen día, bueno, mamá, hagamos una cosa. Cómpreme una Biblia católica, la que usted considere la mejor, y la voy a estudiar toda para ver qué pasa. Me compró, aquí la tengo, esta Biblia, la Biblia de nuestro pueblo de Chequel. Esta Biblia la estudié completamente con pies de página incluidos y comencé a descubrir cosas que realmente yo no sabía, porque una de las ventajas de la Biblia católica es precisamente que tiene marcados, bueno, que tiene comentados los textos bíblicos y su relación con la fe católica, ¿no? Entonces, me sirvió muchísimo y como que comencé a mirar hacia la Iglesia Católica con cierto recelo, Mm. pero esto me ayudó, esta Biblia me ayudó a convencerme en gran parte. Eh, Sin embargo, pues tenía mi duda, pero no sabía a quién preguntarle. Obviamente, yo diría, pues, ¿qué persona preparada me podía indicar el camino? ¿Un pastor amigo? No, porque pues me iba inmediatamente a alejar de la Iglesia Católica. Y pues un sacerdote, yo no sabía realmente qué tan imparcial iba a ser a la hora de explicarme. Eh, y resulta que un buen día mm, mi mamá vio un programa en EWTN de Scott Hahn y habló del libro Roma Dulce Hogar. Entonces mi mamá me dio esa referencia y empecé a buscarlo. Lo busqué en Cali y en Bogotá, no lo encontré en ninguna librería, pero encontré el audiolibro en YouTube y empecé a escuchar el libro Roma Dulce Hogar, de principio a fin. En ese libro, o en ese audiolibro en ese caso, encontré todas y cada una de las preguntas que no lograba responder sobre la fe católica, sobre la iglesia de Cristo, cuál es la verdadera iglesia de Cristo, y quedé impactado. Ese día lo escuché esa grabación como 3 veces y yo lloraba de la alegría porque por fin había encontrado lo que tanto estaba buscando en ese libro. Y en ese momento decidí y dije, eh,
Soy católico, la iglesia de Cristo es la iglesia Wow. católica. Ahora, Rodri, cuando lees ese libro, Roma Dulce Ujú. Hogar de Scott Hahn, ¿cuáles son aquellos, brevemente te digo, ¿no? Pero ¿cuáles son aquellos argumentos más persuasivos que vos dijiste, che, loco, la verdad que con esto no hay con qué darle? ¿Cuál fue ese punto que vos dijiste, sí, la verdad es que no queda otra? La Iglesia Católica es la verdadera fundada por Cristo. Por ejemplo, como él, a través de la misma Biblia, termina destrozando el argumento de la sola escritura, por ejemplo. Pero el que más me impactó realmente y que lo había tenido frente a mis narices y no me había dado cuenta era la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Si hay una iglesia que te puede garantizar eso, es porque esa es la iglesia de Cristo. Eh, ahí había otras discusiones teológicas mm, que también, digamos, respondieron a muchas de mis preguntas sobre la salvación, sobre la comunión de los santos. eh, y eso fue lo que más me impactó y me abrió los ojos. Pero el descubrimiento que yo la verdad no estaba buscando era el de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Ese fue el que más me impactó. Ahora, Rodri, ¿por qué pensás? Yo no, ya no recuerdo cuántas entrevistas he hecho a protestantes que se han vuelto a la fe católica, ¿no? Que han abrazado la fe católica. Y parece ser una fija el hecho de que la Eucaristía es la clave. ¿Por qué particularmente vos creés de que parece ser un denominador común que todos dicen es la Eucaristía, la presencia real de Cristo, la Eucaristía? Porque vos decís, bueno, protestante, y capaz que es, no sé, la sucesión apostólica, no sé, bueno, el caso de la sola escritura, el canon de la Biblia. No, todos terminan diciendo, mirá, lo más impactante es la Eucaristía. ¿Por qué, Rodri? Ah, pues es algo impactante porque uno siempre habla de Jesucristo, espiritualmente está ahí, que el Espíritu Santo, pero el hecho de que la Biblia, que Jesús mismo te garantice que está vivo y presente realmente en la Eucaristía, que lo diga la Biblia, ¿sí? Y que esta iglesia lo garantice y que esta iglesia lo evidencie con los milagros eucarísticos, es algo que uno dice, a ti te pueden decir que eso es un simple pan y una simple Coca-Cola, o, o que es algo simbólico meramente, o que es un recuerdo de lo que hizo Jesucristo en la última cena. Pero si la Biblia dice que ahí está Él, vivo, presente, real, y que si lo comes indignamente te puedes morir, y que solo en una iglesia eso se cumple. O sea, yo creo que esa es una señal inequívoca de que esa es la iglesia de Jesucristo. Yo creo que esa es la señal. Mm. No es la Biblia, no es ni siquiera la antigüedad, en que podemos ser los más antiguos, no. Yo creo que es el poder real de Dios presente ante ti en un milagro que es único en su especie, ¿sí? Sí. Porque hay milagros que uno puede replicar, por ejemplo, ese cuento de que tengo la mano más corta que la otra y ahí viene el milagro, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y ya se emparejaron y listo, gloria a Dios. Bueno, son cosas, trucos, pero ver un milagro real, que el cuerpo de Cristo se convierta en su sangre, en su carne y el vino en su sangre, ¿sí? Es algo Ujú. que el mismo Jesús prometió, que está en la Biblia y que se tiene que cumplir en la iglesia que él fundó. Además, si Jesucristo prometió en Mateo 16:18 que ni las puertas del infierno pueden prevalecer en contra de su iglesia, y si viene alguien a decirme, no, es que imagínense que la iglesia católica se corrompió en el siglo IV por Constantino, entonces yo tengo que decidir, ¿quién tiene la razón? ¿El que me dice que Constantino fue más poderoso que Jesús y logró corromper su iglesia? ¿O Jesús, que dice ser Dios, que los apóstoles creen que es Dios,
que la Biblia testifica que es Dios y que prometió que su iglesia no sería corrompida. ¿A quién le creemos? Entonces, digamos que en la Iglesia Católica encuentro la promesa de Dios de que su iglesia permanecería, no se corrompería, de que tiene una fe estable y de que esa fe estable incluye la creencia de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía desde la Biblia, desde los apóstoles, desde los padres apostólicos, desde los padres de la iglesia, a través de todos los siglos se ha mantenido de una forma incólume. Sí. ¿Cómo puede uno dudar que es la iglesia de Cristo? Bueno, ¿sabes qué? Y ya me quedan poquitos minutos, 8 minutos me queda. Quiero ir aterrizando, digo. Una de las cosas, uno no puede generalizar, no puede pretender explicar la razón particular que uno puede llegar a tener para, pero me inclino a pensar que, dado que en el mundo evangélico nos alimentan tanto esto de el tener comunión con Dios, tener comunión con Dios, tener comunión con Dios, dado que lo tenemos como algo tan presente y necesario, el hecho de que se nos abran los ojos y entendamos que la plenitud de la comunión con Dios que buscamos en la iglesia evangélica la encontramos en la iglesia católica no solo como una comunión espiritual, sino el mismo Cristo entra en contacto con mi ser pleno, cuerpo y alma es tocado por el Dios encarnado en la Eucaristía, eso me parece que termina siendo la cúspide de mi búsqueda de comunión con Dios. Y creo que por eso termina siendo tan atractivo y tan persuasivo el caso de la Eucaristía a muchos protestantes que honestamente se plantean el caso. No sé qué opinas. Sí, claro. Y es que hay una gran diferencia. Mientras en un culto protestante uno se puede alimentar con unas galletitas y un vinito o agua o Coca-Cola, en la iglesia católica uno se alimenta de Dios mismo, un alimento que no es perecedero, un alimento que nos da vida espiritual, nos da vida eterna. O sea, sabemos porque es promesa, sabemos porque hay milagros, sabemos porque ha sido una creencia que se ha mantenido a través del tiempo. Entonces, no hay comparación porque no es lo mismo. Es muy bonito sentir la presencia de Dios en la oración, sí, pero que Dios mismo entre en tu corazón, en tu cuerpo, que seas alimentado de Dios en tu espíritu, es algo que realmente el que lo conoce Mm. lo anhela con todo el corazón. Y pues bueno, siguiendo un poquito con la historia, a partir de ese momento yo ya vivía otra vez en Cali. Le pedí a mi novia de ese momento que me averiguara a qué horas era la primera misa el domingo. Esto lo dije en sábado cuando ya declaré que la Iglesia Católica es de Cristo. No salí a ningún lado porque yo dije, llevo 14 años alejado de la Iglesia Católica. Si yo salgo aquí a la esquina y me atropella un carro y me muero, me voy para el infierno. Me tengo que confesar como sea. Entonces me quedé en la casa un poquito aterrado y solo iba a salir el domingo directo a la misa a confesarme. Entonces llegué a la misa, hablé con el padre, le conté mi situación antes de la misa y él me dijo, bueno, quédate en la misa y después de la misa te hago la confesión. Estuve en la misa muy atento y cuando me fui a confesar, pues no supe bien cómo confesarme, pues 14 años sin confesión. Entonces él comenzó a hacerme como un repaso por los 10 mandamientos. Y ahí comencé a confesarle las cosas hasta que él consideró que era suficiente, me dio la absolución. En ese momento, cuando recibí la absolución, fue algo increíble porque sentí como, a ver, como si yo fuera un jorobado que llevaba una joroba durante muchos años y ya me hubiera acostumbrado a la joroba, estaba ahí. Y como que si de un momento a otro me hubieran quitado esa joroba, ese peso de encima que yo ya ni me acordaba que tenía. Y me sentí liviano, me sentí alegre, me sentí libre.
Poco tiempo después de esa confesión, pues yo me integré a esa parroquia y me enteré tiempo después de que de que el nombre de esa parroquia y el logotipo tienen que ver, el nombre de la parroquia es Dios Padre Misericordioso y el logotipo de la parroquia es el Hijo Pródigo, o sea, es el padre recibiendo al hijo en sus brazos. Y ahí sí me impactó, pues, porque dije, definitivamente esto es una diosidencia, que haya sido este el lugar donde yo me haya confesado y haya vuelto a la iglesia católica, es propósito de Dios. Mm, Y bueno, de ahí me integré ya a la iglesia católica, comencé con mis dudas, pero con más certezas que dudas, sabiendo que con el tiempo esas dudas iban a ir siendo aclaradas. Y mi amiga, la que me prestó el DVD, empezó a llamarme y a escribirme porque se había metido en grupos de debates en Facebook. Se ponía a debatir con protestantes, pero a veces no sabía ni qué responder, entonces me explicaba y yo le decía explicaciones larguísimas y a veces ella tampoco entendía muy bien lo que le explicaba. Entonces decidí, como método, inventarme una historieta de una señora católica que se llama Doña Cata, Doña Catalina, pues, que suena como a católico, y que tiene unas aventuras en su barrio, en su cuadra, donde está el pastor Giovanni, Doña Evangelina, y hablan sobre la fe católica, tienen diálogos sobre la fe, sobre la Biblia, y comencé a escribirlos y comencé a pasárselos, y a ella comenzó a entender y le comenzó a gustar, entonces comencé a publicar los cuentos de Doña Cata, las conversaciones, y años después, digamos, vi que ya no era suficiente porque muchos católicos no leían, entonces decidí saltar al YouTube, a pesar de que siempre me considerado una persona tímida, y pues comencé esta labor de predicar ya también por YouTube y comenzar a predicar en la red. Yo ni siquiera me había imaginado coger la apologética, simplemente convertirme y ya. Pero lo de mi amiga y otras situaciones y el ver que había mucha gente en la red necesitada de Dios, necesitada de conocer la verdad, con la cabeza confundida, muchos católicos sin formación. Al ver toda esa necesidad fue que decidí dar el salto y comenzar ya a, a predicar en redes, a enseñar en redes, pues para que no le sucedan a los demás lo que a mí me mm, sucedió por ignorancia sí, y que se eviten todo ese martirio de pasar de un lado para el otro sin saber lo que es la verdad, eh, sí, 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 por sí, sí. ignorancia. De hecho, para los que no lo conocían a Rodri y no saben del contenido que él hace y demás, en el comentario fijado del chat en vivo se van a encontrar con un enlace que te lleva al canal de YouTube de Rodrigo Calvo. También lo vamos a dejar en el video grabado cuando subamos esta entrevista. Vamos a dejar en el comentario fijado del chat, de los comentarios, lo vamos a dejar al enlace para que vayas y te suscribas al canal de Rodri. Rodri, tengo que ir terminando. Gracias por tu tiempo. Disfruté mucho de tu testimonio, hermanazo. No sé si vos te sentiste cómodo, hermano. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Todo muy sabroso y bueno, espero que este pequeño testimonio les sirva de edificación a muchos, pues que estén en dudas o estén pasando por cuestiones similares. Rodri, te agradezco mucho por el laburo, te agradezco mucho por el tiempo. Es una persona de la cual yo aprendo un montón. En su canal de YouTube se van a encontrar con muchísimos videos, debates, análisis que él hace explicando y defendiendo la fe católica y la verdad que es tremendo todo lo que hace y es de mucha bendición. Así que vayan, suscríbanse si no lo han hecho y bueno, nada, conozcan lo que él está haciendo. Rodri, te agradezco un montonazo por este tiempo y espero A ti, Samuel. pronto volver a tenerte por este lugar. Claro que sí, con todo gusto, hermano. Gracias por la invitación y un saludo fraternal a todo tu público. Un abrazo enorme, Rodri. Dios te bendiga. Chau, chau.